bienvenidas a todas y bueno, este es nuestro último día de webinar y está centrado en experiencias locales y ahora Ana Lidia nos presentará a las compañeras y ponentes que van a contar un poco sus buenas prácticas y experiencias. Y nada, decir como siempre que para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier participación en el debate, mientras están las ponentes interviniendo, si les parece, ponemos las preguntas en el chat y ya una vez que terminemos, directamente podemos participar, ¿vale? Ya Ana va a ir un poco marcando los ritmos, ¿les parece? Pues nada, yo les dejo sin más y me pongo además ahora mismo a preguntarle a Jorge sobre el seguimiento de la niña, de la menor. ¿Vale? Muchas gracias, Carla. Decirles que además de preguntas pueden hacer comentarios, que la idea es que sea participativo, entonces pueden hacer comentarios en el chat, pueden activar la cámara al final. Lo que haremos será, comenzaremos con la intervención de Tania, que ahora pasaré a presentarla, y después le pueden hacer las preguntas y comentarios a ella, y después haremos la presentación de Lucy, y al final pues podemos comentar, preguntarle a Lucy, comentar y bueno, debatir en general. Sin más, paso a presentar a Tania. Tania del Pino Alonso Pérez es la concejala de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria, y tercera teniente alcalde del área de Acción Social y Sociocomunitaria. Y ella nos presentará el proyecto Romper la brecha digital. Lucy Rodríguez Gangura es socióloga, es técnica de la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también, un momentito, y nos va a presentar los proyectos que tienen sobre violencias machistas en línea en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lucy es militante feminista desde los 15 años y está especialmente involucrada en la lucha de los derechos de las mujeres trabajadoras a través de 25 años de militancia sindical. Además, tuvo la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria. Pues bienvenidas a las dos, muchísimas gracias por participar, a pesar de que yo sé que ya estamos finalizando el año antes de Navidad y bueno, con ganas de vacaciones y nada, sin más, no me entretengo, le cedo la palabra a Tania y retiro la cámara, aunque estaré aquí detrás, por supuesto, escuchándoles. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por invitarnos. En este caso, tengo la oportunidad de participar porque tengo, aparte del personal, como bien decías, a los técnicos de vacaciones y culminando sobre todo lo más importante, ayudas para que lleguen en estas fechas en este caso a las mujeres que atienden en el servicio. Con respecto a los proyectos que realizamos en el municipio, como bien decías, respecto a la brecha digital, este año hemos recibido 2 subvenciones, una por parte del Gobierno de Canarias y otra por la Consejería de Igualdad del Cabildo, y ambas subvenciones las hemos destinado exclusivamente a proyectos relacionados con el tema de la brecha digital. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esta pandemia, desgraciadamente, ha hecho que todos nos tengamos que adaptar a utilizar las nuevas tecnologías y para hacer cualquier trámite necesitamos pues correo electrónico, tener clave permanente, tener certificado digital, etcétera. Y estamos dirigiéndonos a una población bastante vulnerable en la que ni siquiera en muchas ocasiones saben abrirse un correo electrónico o simplemente encender un ordenador. Si para nosotros a veces nos cuesta de alguna manera manejarnos en el mundo de las redes, en el mundo de Internet, imagínense lo que supone en este caso para la población en general y especialmente tanto para las mujeres, pues aprender de alguna manera a solventar, ¿no?, todo lo que surge. Pues por poner un ejemplo, que era una de las partes que más nos preocupaba, cuando salió, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, todo se tenía que realizar en este caso online y ni siquiera sabían cómo proceder, ¿no? Entonces, en este caso, tras valorar con todo el equipo...
Me quedé, me bloqueé de tal manera. No, perdón. Había saltado un Disculpa. micrófono, pero ya lo silenciamos. No te preocupes, Tania, continúa. Ah, vale, es que a lo mejor pensé que me preguntaba. Y entonces decidimos apostar por un proyecto que actúe sobre la brecha digital. Concretamente hay un proyecto que se llama Mogante Forma y otro que se llama El Mundo Digital a tu alcance. Y lo que hemos hecho durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre y ahora enero, febrero y marzo, pues realizar actividades relacionadas todas con las nuevas tecnologías. Por un lado, el tema de la iniciación a la informática, con, bueno, que aprendan a hacer de alguna manera una carta en Word, a manejar el Word, a manejar el Excel. Además, por otro lado, también trabajamos la parte de abrirse un correo electrónico, aprender a manejarse sacando su certificado digital y la clave permanente y de alguna manera aprender a navegar en las redes sociales y a poder realizar todos los trámites que necesitan a nivel administrativo en este caso, con los recursos que de alguna manera les damos. Además, también hemos trabajado y hemos hecho bastante hincapié y estamos trabajando en ello en la parte del empleo, ¿no? Como todos saben, la búsqueda activa de empleo ahora se basa mucho en entregar los currículums y hacer entrevistas online, porque ya prácticamente ninguna empresa te permite en muchas ocasiones el currículum en papel, y trabajamos un poco todo lo que tiene que ver con el tema de la búsqueda activa de empleo, además de las herramientas del empoderamiento de la mujer. Todos nuestros proyectos siempre se basan en que hay que empezar con una charla de motivación, porque a veces, pues desgraciadamente, ya no solo la pandemia, sino las circunstancias hacen que tengamos la autoestima en el suelo y a veces consideramos que no valemos para realizar o aprender cosas nuevas. Y eso es un poco lo que se ha basado en nuestros proyectos y en lo que estamos basando concretamente hasta el próximo mes de marzo, que es cuando acaba, en este caso, el mismo. Ya es nuestra tercera edición, siempre apostamos por este tipo de proyectos que ahora, como digo, hace más falta que nunca, precisamente porque las circunstancias de esta crisis ha hecho que todo el mundo nos tengamos que renovar y ponernos al día con las nuevas tecnologías para de alguna manera informarnos y solicitar los recursos que necesitamos. Muchas gracias, Tania. Muy interesante la iniciativa. Uno de los temas principales que ha salido a lo largo de esta semana y también del webinar que tuvimos en noviembre sobre el marco de las ciberviolencias machistas es precisamente que si ya existía una brecha digital entre hombres y mujeres, ahora con la pandemia, que se hace especialmente importante como como espacio de encuentro y de comunicación, el hecho de que esta brecha exista agrava como la falta de acceso y de participación de las mujeres a distintas oportunidades y a distintos ámbitos, ¿no? También se comentaba cómo, además de que existe una brecha de género de base, el hecho de que existan las ciberviolencias machistas hace que haya mujeres que como secuela, que como consecuencia de haber sufrido estas violencias, desarrollan fobias o tensiones respecto a participar en el espacio digital, lo cual agrava todavía más esta brecha. Entonces, si queríamos consultarte, si identificáis en el ámbito de este proyecto algunas edades en las que es más importante todavía o algunas edades en las que están demandando más este tipo de formaciones, este tipo de acceso a las redes sociales y cómo está respondiendo la población de Mogán a este proyecto. Debido sobre todo a las circunstancias de que los grupos tienen que ser muy pequeños, desgraciadamente, y muy reducidos, en este caso el proyecto hemos podido dirigirlo a 30 personas, 15 en uno de los proyectos y otros 15 al otro proyecto, y más o menos la edad participante estamos en unos entre 30 y 50 años. Nos hemos encontrado en este caso con ese perfil de mujeres. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente intentamos llegar a una población bastante vulnerable en el sentido de que tenemos a muchas mujeres que aquí desde hace muchos años todo es hostelería prácticamente, la gente dejó de estudiar
se metió en el mundo de la hostelería y del turismo, lo que es la parte de camareros, camareras, todo lo que tenga que ver con los hoteles y demás, restauración. ¿Eso qué ocurre? Que nos encontramos con muchos perfiles de mujeres que desgraciadamente se lanzaron al mundo del trabajo, en el cual no requiere de alguna manera unos conocimientos previos, y a lo mejor pues ahora, que como saben, esta crisis ha hecho que en el municipio de Mogán, eminentemente turístico, en el que aquí prácticamente hoteles cerrados, restauración prácticamente cerrada, se hayan visto abocados a que, a pesar de estar en un ERTE, para conseguir cualquier información de la administración pública, para solicitar, por ejemplo, cualquier ayuda, se han visto con las manos atadas ya no han podido hacer absolutamente nada. Entonces nos encontramos sobre todo con ese perfil, que no han tenido la oportunidad nunca de poder meterse en este mundo, y este tipo de proyectos ayuda a ese perfil, en este caso de mujeres, que aprendan, y porque al final nos da también libertad a manejarnos, ¿no? Y que desde casa, imagínense ustedes, por ejemplo, cuando teníamos los centros escolares cerrados, madres que se han tenido que quedar en casa con sus hijos e hijas, sobre todo, para de alguna manera enseñarles a que todo lo que le mandaban los centros escolares por internet, porque al final también usaron esa herramienta, y que yo, mamá, ni siquiera supiera cómo poder dedicarle ese tiempo a mi hijo, porque ni siquiera sabía manejar, en este caso, un ordenador. Eso es lo que nos encontramos sobre todo aquí en este perfil de población, por lo que decía, porque al final nos lanzamos a un mundo del trabajo muy, muy temprano, porque aquí esto es un boom, la hostelería, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la cultura del estudio, de hacer un ciclo medio, de terminar una secundaria o terminar un bachillerato, no es lo más asiduo, ¿no? Ahora sí, los tiempos cambian, pero en su momento no. Entonces nos hemos detectado que esas son las mujeres que han llegado ahora, en este caso, a nuestro servicio. Además que, ciertamente, en servicios de atención en este caso, de consultas por el tema de violencia, de tener a unas 70 mujeres pidiendo información y demás en lo que era el 2019, en el 2020 estamos hablando de unas 130 personas, mujeres en este caso, que han llegado a nuestro servicio solicitando cualquier tipo de información, e incluso hasta cómo solicitar precisamente una ayuda, porque acuden a su propio recurso, que en este caso es un servicio especializado, ya no solo de atención a la violencia, sino también el equipo de igualdad, que también es nuestro papel trabajar en ese sentido con las mujeres que nos llaman, ¿no? Y eso es un poco lo que nos hemos encontrado en esta crisis, además de otro tipo de actividades, como ahora por el tema estamos lanzando campañas con el tema de los juegos, ahora por Navidad, que le hemos lanzado una campaña que bajo el título Jugar para ser iguales, para ser quienes queramos ser, en el que trabajamos un poco la idea de que, oye, si mi niño quiere jugar con una muñeca, o mi niña quiere jugar con un coche, que, vamos, no tiene por qué nadie decirle, o algún papá o alguna mamá decirle, no, te lanzo por aquí, que como eres niña tienes que jugar con esto, ¿no? Y como eres niño tienes que jugar con lo otro. Todo eso es lo que nos hemos basado en estos últimos meses en trabajar. Claro. No, especialmente importante lo que comentas, de qué manera la falta de acceso, la diferencia de acceso de las mujeres a Internet, o al manejo de Internet, o el acceso incluso a dispositivos en algunos casos, yo supongo, ¿no? Hace que puedan perder la oportunidad de ejercer sus derechos en materia económica, en materia de acceder a una ayuda, de poder, sobre todo ahora con el COVID, que el tema de la atención presencial se ha disminuido, ¿no? Es una forma de violencia económica, digamos, contra las mujeres, falta de acceso a la educación también, falta de acceso, dificultades también para sus hijos e hijas, ¿no? Entonces es especialmente importante como forma de garantizar que puedan ejercer estos derechos, el que puedan contar con dispositivos, el que puedan contar con esa formación, ¿no? Con ese uso de las herramientas principales, y también lidiar con aquellas mujeres que hayan, como comentábamos antes, tenido problemas con violencia, con ciberviolencias, el que puedan, se hablaba mucho esta semana, el que las mujeres no dejemos de ocupar el espacio de Internet, que el espacio de Internet también es un espacio nuestro, es un espacio público para comunicarnos, es un espacio público para encontrarnos, y como tú bien comentas, también es un espacio público de ciudadanía, en el sentido de poder ejercer nuestros derechos en contacto con las administraciones públicas locales y nacionales, ¿no?
muy importante todo esto. Plantean en el chat, Tania, que es verdad que esta parte de administración electrónica, que a veces es compleja, ¿no? Que también animaríamos a las administraciones públicas a que hicieran una revisión de esto, porque hasta las personas que estamos acostumbradas a manejarnos con Internet, a veces nos resulta difícil el manejarnos en las sedes electrónicas. Y esto choca con el aprendizaje y con la experiencia de una parte importante de la población, y en especial mujeres, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Y cómo este manejo en redes y Internet enriquece y amplía las posibilidades de ejercer estos derechos, de acceder a estas ayudas, de acceder a un curso, de poder comunicarnos, de poder acceder a información incluso para víctimas de violencia de género, de otros tipos de violencia de género, y también para poder acceder a información respecto a las ciberviolencias de género, que hemos compartido con las compañeras y compañeros muchos recursos a lo largo de la semana, pero para esto hay que garantizar un uso adecuado y un uso educado, digamos, ¿no? de las redes, de Internet y de los dispositivos. Así es, lo que no podemos hacer, que a mi entender nos hemos equivocado todos, que de repente esta crisis, a la cual es verdad que tiene que estar paliando con que no haya un aumento de casos, porque desgraciadamente esta crisis ha dejado vidas humanas en el camino, si nosotros consideramos administración pública que podemos sacar muchísimos recursos hacia adelante, pero nos encontramos con una barrera en que quiere sacar recursos, pero las personas, y en este caso hablamos de mujeres, no pueden acceder a los recursos, lo que nos estamos convirtiendo es en un impedimento más y poniéndole todavía más barreras en el camino a estas mujeres para que accedan a cualquier servicio, porque como bien dice, muchos de los recursos que se han puesto en marcha, que han sido muy positivos para llegar a la ciudadanía, no llegan como deben llegar. ¿Por qué? Porque te encuentras con la barrera de que no todo el mundo tiene un acceso, en este caso, por ejemplo, a Internet. Cuando vimos cerrados, por ejemplo, bibliotecas en el que podía tener un ciudadano acceso a Internet, vimos cerradas administraciones públicas, porque, oye, como administración al final todos cerramos prácticamente, trabajábamos internamente a puertas cerradas, todo vía telefónica. El tema de que aquí fue bastante complicado, pero pudimos buscar una solución, que para valorar cualquier ayuda te tiene que llegar una documentación que las personas no podían presentar porque no podías moverte, es decir, no estaba justificada la movilidad en la calle, no sabías cómo crear un PDF para que llegara un documento a un correo electrónico, es decir, nos convertimos sin darnos cuenta a veces en una barrera bastante grave para de alguna manera llegar en este caso, a las familias con esta pandemia. Eso ha hecho que es verdad que nos hayamos ido dando cuenta y por eso las administraciones han tenido que de alguna manera poner las pilas, idear de cómo romper esa barrera, porque yo pienso que, es decir, podemos crear, pero primero le tenemos que explicar a la gente cómo llegar a. Y si la base ahora es que todo el mundo tenga un correo electrónico y todo el mundo tenga una clave permanente, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque es prácticamente el recurso que todo el mundo a día de hoy tiene que tener para solicitar cualquier tipo de ayuda prácticamente, pues lo que tenemos que hacer primero es una campaña de enseñar a la gente cómo abrirse un correo electrónico y cómo sacarse una clave permanente. Y luego le damos el segundo paso, cómo tiene que hacer usted para solicitar cualquier tipo de ayuda o información a cualquier administración pública. Y ese ha sido un error que hemos cometido, a mi entender, todos, de que no nos hemos dado cuenta, de que hemos querido llegar a la ciudadanía, pero realmente en un primer momento lo que hicimos fue ahogarla porque no sabían por dónde caminar, desgraciadamente. Teléfonos colapsados, redes colapsadas, páginas web colapsadas, es decir, nos vimos en eso. Pero hablo desde la administración más cercana al ciudadano, como es los ayuntamientos, hasta lo que es el Estado, ¿no? Entonces, esto espero que sirva para aprender, ¿no? Porque al final yo me he dado cuenta y me estoy dando cuenta que todo esto se va a convertir en que nos olvidemos, entre comillas, de las personas y todo se haga a través de una pantalla. Y eso no es a donde tenemos que llegar. Nosotros no nos podemos olvidar de esas personas que por mucho que le intentes enseñar de cómo es el procedimiento de navegar por un móvil o navegar por una tablet o por un ordenador, a muchas personas no le llega, pero porque ni siquiera tienen acceso a Internet. Porque hoy en día, debido a esta pandemia, tener Internet en casa casi se ha convertido en una necesidad básica. Porque los niños y las niñas, en este caso, que no tuvieron acceso a Internet,
durante la pandemia lo tuvieron difícil. ¿Por qué? Porque el contacto con el profesor era a través de un ordenador, o a través de una tablet, o a través de un teléfono. Entonces, si de alguna manera no nos ponemos en el horizonte, que lo primero que tenemos que atajar es esa parte, vamos a seguir complicando, desgraciadamente, las circunstancias. Y porque, insisto, y porque lo veo venir y soy muy realista, y aquí pongo un ejemplo en el municipio de Mogán. Antes aquí venía, por ejemplo, lo que decían, que la ciudadanía lo conocía así, el furgón de la seguridad social, en el que la gente que quería hacer algún trámite con la seguridad social venía, en este caso, a los servicios sociales y era atendido de forma presencial. El furgón de la seguridad social empezó a desaparecer, dejaron de venir. Y ahora sí, aunque cualquier ciudadano que quisiera hacer un trámite con la seguridad social se tuviera que dirigir a 50 kilómetros de aquí, que en este caso es en el municipio de Santa Lucía, para acudir para que fuera atendido. ¿Por qué? Porque todos los trámites que decían que hacían en este furgón de la seguridad social, todos pasaron a ser online. Y al final dejábamos a esa parte de la ciudadanía sin saber cómo tramitar. Estoy hablando de cosas sencillas, de renovar una incapacidad, de renovar una baja, de arreglar su pensión de viudedad, de arreglar su pensión de, no sé, de orfandad, cualquier cosa. Y ha sido los ayuntamientos en este caso que de alguna manera se ha tenido que reforzar y romperse la cabeza para esos ciudadanos no dejarlo votado, porque al final, ¿quién es la puerta más cercana? Los ayuntamientos. ¿A quién viene la ciudadana a preguntar a ver si le podemos resolver? A los ayuntamientos. Y en este caso te hablo de las oficinas de atención al ciudadano, de los servicios sociales, de todo lo que tenga que ver con todos los recursos. Y nos hemos dado cuenta que sale de todo, pero seguimos sin reforzar al personal de primera atención, en este caso ciudadanos, que en este caso son las administraciones locales y son los ayuntamientos. Y mientras sigamos así, desgraciadamente, no nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir dejando de lado a una población que realmente es la que más lo necesita, porque nosotros nosotros nos adaptamos porque tenemos a lo mejor un ritmo distinto. Yo, por ejemplo, de no manejarme con las videoconferencias, pues descargarme aplicaciones, porque cada videoconferencia con una aplicación distinta. Eso nos ha pasado a todas, nos hemos tenido que poner al día. Y nos cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, te tuve que llamar, oye, me está pasando esto. Pues, si nos cuesta a nosotros, imagínense esa población, y esas mujeres en este caso hablamos concretamente, que ni siquiera tienen ese acceso. Eso desgraciadamente es muy triste y es lo primero que tenemos que atajar. Y yo creo que son los proyectos por los que tenemos que apostar todos en un primer momento. ¿Y qué acogida han tenido estos proyectos? Quiero decir, ha habido una gran lista de peticiones, porque comentabas que por ahora solamente habéis podido organizarlo para 30 mujeres, hay lista de espera, están pidiéndoos participar en futuras ediciones, se ha hecho evaluación, ¿ha terminado ya esta formación? No. ¿Y cómo están participando? ¿Cómo están las participantes? ¿Se sienten más, o sea, quiero decir, está funcionando bien? ¿Se sienten animadas? El lunes mismo tenemos, el lunes precisamente ya nos mandan la evaluación porque tenemos una de las clausuras, la próxima terminamos en marzo el proyecto, pero sí es verdad que yo me he dado cuenta que a veces la gente no se motiva y nunca termina el proceso, ¿no? Estamos hablando de muchos cursos, todos diferentes en base a los objetivos que tenemos, y es verdad que lo positivo de este es quien empezó en octubre ha acabado en diciembre. Eso para nosotros es súper positivo. ¿Por qué? Porque casi nunca se conseguía, porque la gente viene unos primeros días, se descuelga y demás. Pero ahora es que han sido las administraciones públicas de alguna manera inconscientemente quien ha obligado y ha empujado a la gente a que se tenga que apuntar a proyectos de este tipo, porque es la única manera de darle las herramientas para empoderarnos y adaptarnos a la sociedad de las nuevas tecnologías, que es lo que estamos implantando sin darnos cuenta. Ya la llevábamos implantando hace años, pero ahora es cuando se ha visto lo importante que es estar al día con todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Entonces, yo sí me he dado cuenta que no puedo prácticamente esperar a subvenciones para realizar este tipo de proyectos. La administración local va a tener que hacer con recursos propios este tipo de actividades y vamos a tener que seguir trabajando en enseñar a la gente a las herramientas básicas que les permitan manejarse en una página web y solicitar cualquier tipo de información. Y al final,
cuando obtengan ese aprendizaje, entenderán lo positivo. ¿Por qué? Porque yo ahora, por ejemplo, me pongo como ejemplo a mis padres, a los cuales les tuve que enseñar a sacarse todo, ¿no? Toda esta actividad, porque ahora, por ejemplo, para consultar su ERTE, sacarse su vida laboral, todo, ahora desde casa yo les enseño y les digo, oye, hazlo a través de aquí. Ya saben que es una herramienta que van a tener para siempre y ya no van a tener que estar con largas listas llamando a ver si los atiende Hacienda o la Seguridad Social o cualquier otro trámite, cuando ya desde casa, una vez tengamos las herramientas, podemos hacerlo. Eso es súper positivo cuando lleguemos a ese objetivo. Pero mientras tanto, tenemos que no olvidarnos de la parte principal, que es enseñar a la gente a aprender en este mundo, ¿no? Al que todos nos vemos abocados y obligados a adaptarnos. Y de cara al año que viene, Tania, uy, te hemos perdido de repente la... Ah, no, es que me cambió la pantalla. De cara al año que viene, Tania, ahora que justo se han aprobado los presupuestos, ¿qué tal está esta previsión, ¿no? Esta previsión de, a lo mejor, simplificar los trámites de las administraciones públicas, aumentar este tipo de dotación económica para este tipo de proyectos, para reducir la brecha digital. Mira, comenta en el chat una participante, María del Mar Campos, que lo ha vivido en primera persona, que ha estado contratada como trabajadora social de refuerzo por el COVID en los servicios sociales comunitarios y que la brecha digital es un problema impresionante en las familias. Pues ya llevamos 9 meses de COVID aproximadamente. Ya ha habido unos aprendizajes, ya hay un diagnóstico. Hemos ido teniendo que aprender sobre la marcha. Ahora tenemos como una mejor fotografía o perspectiva en el horizonte de cómo puede ser la situación en 2021. ¿Qué previsión se está haciendo desde el Ayuntamiento de Mogán? ¿Qué iniciativas tienen para el año que viene para precisamente poder mejorar la situación de las mujeres del municipio de Mogán respecto a la brecha digital? Mira, nosotros, sobre todo la parte que más ha aumentado, es como en todas las administraciones, es la parte de ayudas sociales, porque desgraciadamente las circunstancias son las que son y vamos a tener un año bastante complicado, pero cierto es que yo voy a hacer un copia y pega de lo que ya hemos trabajado en estos 3 meses para, en cuanto acabe marzo, continuar con este proyecto, porque es súper necesario trabajar esa parte. Entonces, haremos lo mismo, contrataremos a un servicio especializado precisamente para seguir con este objetivo y esta tarea. Y además nosotros se nos ha ido ocurriendo ideas tan sencillas que antes no se le ocurría, que por ejemplo, tenemos la costumbre de decirle a la gente, pidan cita previa por la web, pero nadie le dice a esa persona 1, 2, 3, 4, 5 cómo llegar al enlace donde pida cita previa. Hasta en eso nos equivocamos y no somos conscientes. Entonces lo que estamos haciendo son pequeños vídeos de enseñar a la gente también que cuando tú entres en una página web y veas una pantalla de inicio, sepas a dónde tengas que ir. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros, cuando nos metemos en una página web, Gobierno de Canarias, Ministerio, tenemos que volvernos locos a ver dónde encontramos eso que buscamos. Entonces, hasta en esas cosas tan sencillas estamos trabajando. Entonces, el objetivo del 2021 es seguir atajando la brecha digital con proyectos de este tipo. Seguir trabajando en este caso, con las trabajadoras sociales, la parte educativa, de enseñar a la gente, porque ahora nos hemos visto también abocados, y en este caso las trabajadoras sociales hay que darles de alguna manera una bocanada de aire, porque nos hemos convertido en puramente administrativos. Entras a la ayuda, entras a la ayuda, entras a la ayuda de la gran demanda que hay. Eso que ha hecho que esa parte de intervención social y educativa que tienes que hacer, no la pueden hacer, cuando es el objetivo de nuestra intervención. Entonces, por lo que hay que apostar es por esos recursos externos a los que podamos acudir para seguir trabajando en esta formación. Y eso en este caso es uno de los objetivos del 2021 para lo que es el municipio. Seguiré copiando, como digo yo, hay que copiar lo que funciona, este tipo de proyectos para seguir realizándolos con todos los ciudadanos que nos lleguen, en este caso, los servicios sociales, porque somos la primera puerta de entrada al final. Muchas gracias, Tania. Mira, comentan en el chat que es muy importante esta formación, que abre las posibilidades de conocer tus derechos e informarte, y también que es importante acercar la realidad de las y los más jóvenes. Y la participante que comentaba antes, que ella lo ha vivido en primera persona, dice que es muy cierto que se han convertido en administrativas, ¿no? Entonces, muy interesante esta reflexión
Y al fin y al cabo es verdad que los ayuntamientos suelen ser como el primer lugar al que accede la ciudadanía cuando necesita algo. Yo sé que, Tania, tenías el tiempo justo. No sé si tienes un par de minutitos para ver si alguien más quiere comentar o hacerte alguna pregunta. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta rápida, puedo apurar 5 minutillos. No sé si alguna de las participantes o si Carla o Lucy a lo mejor querrían también comentar, aportar o preguntarle algo a Tania. Yo un poco al hilo de lo que comentaba ahora mismo Ana, hay una de las cosas que ha salido también como mucho durante esta semana, y es que muchas veces las familias con el tema de las ciberviolencias, claro, mayoritariamente utilizan, bueno, luego hay profesionales que también, ¿no? Pero nos vemos que muchas niñas, muchos menores están ahora viéndose en este caso de ciberacoso, y que muchas veces cuando van a las familias tienen un problema, y es que las familias, como no saben muy bien de lo que hablan, entienden que esto es un poco una niñería y que, bueno, pues que no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que comentas también, primero porque efectivamente como adulta tengo acceso a través de internet a un montón de servicios y a un montón de información que si no voy un poco vendida, ¿no? Necesito que alguien me lo cuente. Pero luego también porque es posible que una vez que conozco la herramienta y he visto el mundo que se desarrolla detrás, ¿no? Es posible que pueda entender también cuando alguna de mis menores me cuenten, ¿no? Que esa aproximación y ese acercamiento también exista. Con lo cual también creo que es importante. Me parece una iniciativa estupenda porque, nos guste o no, nuestra población es mayor. Mayoritariamente, o sea, digamos que la población joven, bueno, pues es un sector, pero somos muchas las adultas que ya pasamos de una franja determinada de edad, ¿no? Entonces, pues me parece interesantísimo. Muchas gracias, Tania, y yo ya te dejo. Gracias. Lucy, ¿te gustaría comentar algo antes de cerrar? Antes de cerrar con Tania y darte paso a ti. Es que Tania me da que tiene un poquito de prisa. A mí me habría encantado que se quedase y que luego pudiésemos hablar de la transversalidad que debería suponer el enfrentar y el combatir la brecha digital. O sea, nosotros lo estamos trabajando en otra perspectiva, en lugar de hacer cursos específicos, e introducir en todo lo que hacemos alfabetización informática, etcétera. Si desde todos los programas municipales, porque efectivamente los ayuntamientos somos la primera administración y eso va a seguir siendo así, la más cercana a la ciudadanía, si desde todos los programas municipales se introdujese como una especie de transversalidad con el tema de la brecha digital, igual que hemos estado pidiendo transversalidad de género a lo largo de tantos años, probablemente avanzaríamos infinitamente, porque no estaríamos solo las unidades técnicas o las concejalías o los servicios especializados en temas de mujer trabajando en el tema, sino que estaría el conjunto de la institución a través de sus diferentes programas. Me parece que esta es una reflexión que tendría que hacerse tal vez desde un ámbito colectivo, ¿no? De los municipios, la FECAN, tendría que debatirse un poquito el introducir determinados elementos que efectivamente la pandemia ha puesto de manifiesto la situación que ya existía anteriormente, que es la situación de una inmensa brecha digital de género, pero también territorial. Yo creo que también es importante entender que en Canarias no se vive la brecha digital como se puede vivir en otros lugares del Estado, y que además también, efectivamente, como la propia Tania planteaba en su intervención, nuestro modelo de desarrollo económico ha sido un modelo que ha excluido del mundo digital a una gran parte de nuestra población. Yo llamo a ese debate, a que desde los ámbitos políticos se pongan a debatir ahí, utilicen la FECAN a tope para ver cómo vamos a arreglar esto, porque es que creo que todo lo que hagamos desde las concejalías y las unidades de la mujer va a ser insuficiente. Muchas gracias, Lucy. Muy interesante. También estaba rondándome a mí en la cabeza el pensar en la coordinación, qué tipo de coordinación está habiendo entre los distintos ayuntamientos de la isla, de las islas, entre las distintas administraciones públicas locales, regionales y nacionales frente al COVID-19, con fondos del COVID-19 u otros fondos,
para de alguna manera actualizar los sistemas, actualizar los accesos, mejorar la brecha digital ahora. Siempre ha sido importante, pero es que ahora es, como comentaba Tania y han comentado a lo largo de todos estos días, y sabemos, especialmente importante para poder ejercer nuestros derechos y acceder a la información. Muy interesante este punto de coordinación. Igual, Lucy, tú nos puedes comentar al final, desde el Ayuntamiento de Las Palmas, cómo se está trabajando con otras entidades, si te parece. Tania, te despedimos. Estoy como apurada, como si te estuviera reteniendo. Es una lástima que no puedas quedarte hasta el final, pero muchas gracias por participar. Un día podríamos hacer a lo mejor sin algo interno, precisamente para marcar ideas, porque al final, es verdad, todos tenemos que aprender de todos y todo lo que nos surja, anotarlo, como estaba haciendo yo ahora ahí, anotar las cositas para mejorar, porque al final a veces hay que empujar, como bien decía la compañera de Las Palmas, hay que anotar y empujar nosotros mismos a ver si conseguimos muchas cosas más allá. Claro. Por mi parte, muchas gracias, me disculpo, la verdad, porque vamos muy apuradas, ¿no? Y felices fiestas dentro de estas circunstancias, que lo podamos vivir lo mejor que podamos. Muy felices fiestas, muchas gracias, Tania, y nada, a seguir trabajando el 2021 en pro de una mayor igualdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Tania. Hasta luego. Seguir un poquito por la línea que había planteado Tania, pero previamente vamos a plantearnos qué sucedió este 25 de noviembre en el municipio de Las Palmas. Se hizo una reflexión acerca de las campañas que veníamos realizando, las campañas por el Día Internacional contra la Violencia de Género, y lo que vimos es que en todas esas campañas siempre quedaba como un poco aislado en los sectores más juveniles. Y en esos sectores se están produciendo en estos momentos, pues digamos que los mayores índices de ciberviolencia, aunque no siempre generados por los propios jóvenes. En muchas ocasiones es ciberviolencia generada por hombres adultos hacia mujeres jóvenes, aunque luego se enmascaren de cualquier otra forma. Y luego, por otro lado, la siguiente reflexión que se realizaba es que los métodos de siempre no nos sirven para llegar a las nuevas generaciones. O sea, a partir de los procesos de globalización, todo ha sido mucho más rápido, la información es a una velocidad de vértigo y los medios por los que se actúan, tanto para construir como para acosar, son medios distintos. Entonces, también veíamos la necesidad de acercarnos a los sectores juveniles en el sentido de utilizar sus propias herramientas. De hecho, la campaña se ha centrado mucho en los contenidos en las redes sociales y en cómo esos contenidos pueden ser un elemento de acoso, acoso sexual, acoso de género en general, depresión y de control. Y bueno, decidimos empezar a trabajar por ahí, pero en paralelo también decidimos que a la vez que explicábamos todo esto a través de vídeos, de charlas en los centros escolares, etcétera, teníamos que plantearnos esa utilización de nuevas herramientas. Así que empezamos a trabajar con la posibilidad de realidades virtuales. Y el diseño finalmente fue un stand que estuvo 3 días en Mesa y López y 3 días en Triana, a través de las cuales pues te ponías una gafita de estas de realidad virtual y automáticamente te colocabas en el lugar de la víctima de violencia verbal, de violencia física. La verdad es que realmente lo vivías como que te sentías realmente una víctima ante esa forma tan espectacularmente desde el punto de vista de la técnica y también de los contenidos que te situaban en esa posición, ¿no? de víctima, de estar viviendo esas situaciones, pues que muchísima gente, y sobre todo prácticamente ningún hombre, habían vivido.
La verdad es que, bueno, la campaña tuvo una acogida por sectores juveniles que no esperábamos. Se acercó muchísima gente joven, además se lo comentaban entre ellos y volvían y traían a nueva gente a que vivieran esa realidad. Probablemente uno de los retos de las administraciones públicas es rejuvenecer las políticas de igualdad, es empezar a trabajar con nuevos elementos y con las vivencias que la gente joven está teniendo en estos momentos. De lo contrario, nos estamos alejando de una parte importantísima de la sociedad, que es la generación que va a construir el futuro, la generación que nos va a permitir vivir en una sociedad más igualitaria. Y dicho esto, quería entrar un poquito, bueno, esta es la explicación de nuestra campaña, que digo, fue muy distinta a todas nuestras campañas anteriores y yo creo que marca un antes y un después en las políticas que se van a desarrollar a partir de ahora desde la Concejalía Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas. Y dicho esto, me gustaría entrar un poquito más en el significado, en los significados y significantes de la ciberviolencia. Decíamos que en ocasiones está destinada desde gente joven a gente joven, pero en muchas ocasiones no es así. O sea, gente adulta con control y con un adecuado, además, control sobre redes sociales, sobre medios tecnológicos, que acosan a mujeres, fundamentalmente a mujeres jóvenes. Que desde las administraciones públicas, además de estas campañas de acabar con la brecha digital, de la que hablaremos ahora en un momentito, además de todo ello, se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, y en primer lugar, yo la primera reivindicación que colocaría sobre la mesa es el aumento de las brigadas policiales en relación a elementos de nuevas tecnologías. Son escasas, tardan muchísimo en resolver los casos planteados. Yo misma he acompañado a gente a poner un par de casos y tardan mucho en resolverse. Y por lo que la propia brigada, por ejemplo, aquí en la hipercomisaría de la ciudad de Las Palmas, nos comunica, están mal dotadas, o sea, no tienen los recursos, el personal suficiente para la importancia que están teniendo en estos momentos las redes sociales y los acosos de todo tipo que se están produciendo a través de las mismas. La formación en empezar a distinguir lo que sí es violencia a través en las redes, lo que es acoso. Y para eso tienen que involucrarse desde el Gobierno de Canarias con su Consejería de Educación y su Instituto por la Igualdad, los cabildos, evidentemente, y el conjunto de administraciones públicas. Aquí hay que empezar a generar nuevas sinergias que nos permitan, porque claro, por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, el movimiento feminista tan antiguo, ni era pensable en el momento en que empezamos a pedir, por ejemplo, el voto, ni era pensable que llegásemos a este momento, y se han ido produciendo una serie de adaptaciones. Pero ciertamente también el movimiento feminista ha dejado un poco de lado todo el tema que tiene que ver con la sociedad digital. La sociedad digital no solamente ha supuesto un avance en muchos aspectos, sino que en otros muchos ha supuesto nuevos fenómenos de exclusión social. Y en esos fenómenos de exclusión social, las mujeres somos las mayoritariamente afectadas. Por eso, el tema de la brecha digital que comentaba Tania, es tan importante combatirlo, solo que en mi opinión, más que el diseño de programas específicos, tendríamos que plantearnos el que empiece a ser, como decía, un tema absolutamente transversal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas, Unidad Técnica de Igualdad, estamos ahora en un programa de inserción laboral llamado Atlántida. Atlántida, Cooperativismo y Liderazgo Femenino. En ese programa, la alfabetización informática es fundamental, es una de las partes fundamentales. En nuestro programa Por Amor Propio, un programa anual que este año no hemos podido desarrollar como el resto de años por la situación de pandemia, desde hace años hay siempre 1 o 2 cursos de alfabetización informática destinados a mujeres. Pero sigue siendo insuficiente.
sigue siendo insuficiente. A partir de la pandemia, efectivamente, se ha planteado que el mundo digital está en nuestras vidas de forma permanente. Y si yo tengo que pedir una ayuda social a través del mundo digital, a través de un programa de ordenador, a través de una página web, pues también Servicios Sociales tendrá que formar a la ciudadanía y especialmente a los sectores más afectados por esa brecha en materia en materia de informática, en materia de nuevas tecnologías. Por otro lado, el mundo de la cultura, por ejemplo. El mundo de la cultura nos ha cambiado absolutamente, de los grandes recitales de música, de los grandes festivales, de las grandes obras de teatro en teatros a rebosar. Hemos pasado a representaciones teatrales online, conciertos online, pero hay que dar la formación para que todo eso pueda seguir siendo disfrutado por el conjunto de la población. De lo contrario, lo que nos vamos a suceder es que también va a aumentar la brecha cultural entre hombres y mujeres y entre sectores más enriquecidos y sectores más empobrecidos. Y luego hay una cuestión más que hay que plantearse aquí, que son los espacios públicos destinados a ser utilizados por la población que no tiene dónde vivir. Esta es una realidad. En nuestras calles hay población que no tienen acceso a la vivienda. Por la población que no tiene los recursos para tener un ordenador y una DSL en su casa para realizar cualquier gestión. Hay que empezar a abrir, y esto desde luego sería una muy buena práctica del conjunto de las administraciones públicas, empezar a abrir nidos de conexión para nuevas tecnologías, para que puedan ser utilizados por el conjunto de la población, porque en definitiva lo que nos empezamos a dar cuenta es las mujeres, la gente desempleada, la gente sin recursos económicos, la población adulta, la población mayor en proceso ya de jubilación o posjubilación, empiezan a sentirse excluidos de este mundo, de todo el mundo de la tecnología. Pero en paralelo, si son excluidos del mundo de la tecnología, evidentemente se les empezamos a excluir a partir de este desgraciado 2020, les empezamos a excluir del mundo de la cultura, del mundo del debate feminista como el que se está planteando en este momento, del mundo de acceder a los recursos sociales que deben ser colectivos, pero incluso del mundo de la sanidad y de la educación. Es gravísimo lo que está sucediendo. Y ya no les quiero contar nada, porque todo esto también tiene su parte perversa, los accesos a las nuevas tecnologías, y no son solo la ciberviolencia contra las mujeres, sino también la utilización, por ejemplo, en el mundo laboral, con pues nuevas legislaciones sobre el teletrabajo, por ejemplo, que en mi opinión no se ha regulado lo suficientemente bien para permitir que las mujeres no volvamos a estar encerradas en el hogar, haciendo doble jornada, gracias a esas herramientas tecnológicas, haciendo doble jornada y sin ningún tipo de control de nuestra salud laboral. Yo creo que todas estas son cuestiones que se han abierto este año de repente en bloque, sobre las que vamos a tener que tener, y yo me gustaría plantear que deberíamos insistir, por ejemplo, a la FECAN, donde se coordinan las distintas administraciones insulares y locales de las islas, deberíamos insistir en que el debate es imprescindible, que la generación de nuevas y buenas prácticas son imprescindibles y que lo único que hay que tener en estos momentos para iniciarlo es voluntad política para hacerlo. Si quieren, por lo pronto lo dejamos aquí y seguimos hablando en función de lo que quieran seguir hablando. Muy interesante, Lucy, todo lo que planteas, y además tener en cuenta ese planteamiento de espacio público, ¿no? Y del acceso universal, porque bueno, ya hemos visto en el webinar anterior, también se ha mencionado en este, como tanto la legislación internacional como nacional plantea como derecho el acceso universal, ¿no? Y es algo que esto no se está cumpliendo, y efectivamente, si no se cumple hoy en día, ya implica que no podemos acceder a
a nuestros derechos más básicos, el derecho, como tú comentabas, a la información, el derecho a, bueno, todos los derechos de ciudadanía, digamos, ¿no? De interacción con todo tipo de ayudas. Te estoy viendo que te está doliendo el hombro. Ay, pobre. Sí. Tranquila, no pasa nada. ¿Quieres tomar un descansito? ¿Quieres descansar, estirar? ¿Seguro? No te preocupes. Mira, comentaban en el chat también que es muy pertinente la campaña, que ayer la compañera Nira Santana, que trabaja en el mundo de los videojuegos y del análisis de género de los videojuegos, habló de que la violencia digital muchas veces no se identifica con la real. Y uno de sus proyectos es un videojuego con una jugadora real y una virtual, y precisamente era para fomentar como esa función de empatía entre las y los jóvenes, porque uno de los resultados que tenían era que cuando identificaban a través de un avatar a una jugadora virtual con la persona, muchos chavales y chavalas se sentían horrorizados de lo que podían hacer a través del videojuego, mientras que si simplemente lo identificaban con algo digital y no con que puede haber una persona al otro lado, entonces como que hay esa desconexión frente a la empatía, ¿no? Y lo planteaban también a principios de la semana, como no padecen, no conectan con el sufrimiento que pueden causar en muchos casos porque está la pantalla de por medio. Parece que como cuando hay una pantalla de por medio nos transformamos o se transforman, digamos, ¿no? En depredadores que no identifican que a la persona a la que están victimizando es una persona real, ¿no? Y que siente y que padece y que están causando un daño y que tiene secuelas, ¿no? Es muy, muy importante esta conexión entre lo real y lo virtual también, ¿no? Oye, lo interesante de la realidad virtual es que realmente lo vives, o sea, es una realidad. Es virtual, pero es una realidad. Y la percepción que tú tienes es estar dentro de esa habitación donde se está produciendo el acontecimiento en cuestión, en este caso la agresión en cuestión. Y resulta muy interesante la cantidad de chicos jóvenes que quedaron impactados porque nunca se habían planteado que cuestiones que ellos mismos hacían, como por ejemplo cuestionar el traje que te vas a poner ese día, porque puede ser especialmente llamativo, digo, te vas a poner la piba, se supone, con la que mantienen algún tipo de relación, quedaban impactados al detectar que efectivamente es un síntoma de violencia de género. Es más, es ya violencia de género. Y uno de ellos me comentaba uno de los días, dice, es que no lo habían explicado en el instituto un montón de veces, pero yo la verdad es que nunca le había dado importancia, pero ahora al verlo es otra cosa. Claro, la realidad virtual le permitía a él estar en el lugar de la víctima, sentir que quien estaba insultando le estaba insultando a él. Entonces, las tecnologías tienen cosas negativas, evidentemente, pero tienen muchísimas cosas positivas que tenemos que saber aprovechar para generar nuevas formas de hacer política feminista. Y desde luego son las que más pueden llegar en estos momentos a los sectores juveniles. Es como utilizarlas en nuestro favor, digamos, ¿no? Utilizarlas para llegar, en nuestro favor me refiero a favor de los derechos, ¿no? A favor de la igualdad de género, a nuestro favor de nuestro trabajo me refería, ¿no? De nuestro trabajo social en este sentido, ¿no? Muy importante. Totalmente de acuerdo. Comentaba Nira también ayer cómo los videojuegos y bueno, y otras aplicaciones también, no solo los videojuegos, ¿no? De alguna manera implican una personificación, el que te metas en la piel, ¿no? A través de un avatar, ¿no? Entonces, claro, esto permite el que sientas, el que conectes con lo que vayas a conectar, ya sea con estar participando en una guerra, matando zombies, o siendo violento, o siendo un depredador, o siendo estando en una relación sana, ¿no? Que puedes conectar con distintos temas, ¿no? Sí, antes se planteaba, por ejemplo, Tania planteaba el tema de la campaña que está haciendo el Ayuntamiento de Mogán ahora en estos días para Navidad y Reyes respecto a el destino de cada tipo de juguete y cómo ese destino puede ser variado y puede, digamos, que de forma horizontal cualquier niño o niña utilizar cualquier tipo de juguete. Yo creo que tenemos que empezar también a diseñar campañas que tengan que ver, pues,
con efectivamente videojuegos. Yo no me entero mucho de esto de las Play, la no sé qué, la no sé cuánto, pero con la utilización responsable de todo eso y con la aparición de nuevos tipos de videojuegos que ya no tengamos que matar a la viejita en coche, con el coche de toda leche, sino que puedan generar, digamos, que otros niveles de empatía y de identificación con valores distintos. Y yo creo que es una campaña que corresponde a las administraciones públicas, más allá de las inspecciones que luego deban pasar todos esos tipos de videojuegos, corresponde a las administraciones públicas el empezar a hacer campañas de esas características también para diciembre, porque mira, ¿sabes qué pasa? Podemos hablar ya hasta los 6, pon tú 7 añitos, de la compra de juguetes normalizados, los que conocíamos de toda la vida. De resto, la mayor parte de regalos son de carácter tecnológico. Entonces, y desde además edades muy tempranas. Tenemos que empezar ya a ampliar esas campañas respecto al regalo de juguetes con carácter no sexista. Tenemos que empezar a ampliarla al uso responsable de las redes, a las formas de empatizar con las víctimas del ciberacoso y a las formas también de generar nuevos valores sociales. Y esas son campañas que son imprescindibles empezar a hacer ya. Claro, y además, muy importante, que también lo hemos debatido estos días, ¿no? Cómo es importante que haya mujeres y además feministas en todos los ámbitos. Entonces, en el desarrollo de videojuegos, en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de cualquier herramienta o juego tecnológico, también. Porque ayer, por ejemplo, comentaba Nira que si analizas los videojuegos más comerciales, con las gafas violeta, no escapa ni uno, por mucho que hayan hecho un buen intento, ¿no? Porque a veces, y pasa lo mismo con las películas o dibujos animados en los que a veces hacen intentos y los miras y dices, lo han intentado, pero todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Sí. Entonces, tú mencionabas la transversalidad, y es que es muy importante con los jóvenes que están ahora en la escuela de arte, que están formándose, ¿no? Hablaban también de Acadevi, como en Acadevi están intentando trabajar que cada vez haya más mujeres, más chicas involucradas en el ámbito de la programación, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de desarrollo de videojuegos también, ¿no? Para que haya otras perspectivas. Porque si está lleno de hombres blancos de un cierto perfil creando, pues claro, al final el resultado es el que ha sido siempre y es, ¿no? Sí, a mí me parece que además de esa transversalidad, en estos momentos hay que empezar a aplicar, supongo que algo habrán hablado también en estos días de las auditorías de género, hay que empezar a ampliar el concepto de las auditorías de género a otros aspectos también de la vida. En estos momentos vivimos un momento a ese nivel muy beneficioso para nosotros, y es que hemos entrado con mucha fuerza en las carreras tecnológicas y en concreto en todo el mundo digital. Pues eso hay que aprovecharlo, ese empuje hay que aprovecharlo, hay que llevar concepciones feministas ahí. Yo no sé, aunque esté aquí por el Ayuntamiento de Las Palmas, pero no puedo dejar de ser feminista esté donde esté, y por tanto hablo de concepciones feministas. Y esas concepciones hay que introducirlas en todos los ámbitos de la vida. ¿Se acuerdan cuando hace muchos años, las mujeres que ya llevamos muchos años, hablábamos de la infancia y de la distribución de roles, y entonces analizábamos cuentos infantiles? Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves, y hacemos un análisis con perspectiva de género de todo eso. Bueno, esos análisis hoy hay que llevarlos a todas las nuevas tecnologías y en concreto, especialmente a los videojuegos. Y esto no es labor solo de las unidades de igualdad de los ayuntamientos, insisto, es una labor colectiva del conjunto de las administraciones públicas. La lucha contra las desigualdades de género, las desigualdades por razones étnicas, las desigualdades por razones sexuales, incluso por razones económicas, jamás podrán ser combatidas por entes excesivamente especializados. Si no hay lo que se llama transversalidad en todas las políticas que se hagan, de poco servirán los esfuerzos que se hagan, por ejemplo, en las unidades de igualdad o de diversidad sexual.
muy interesante. Además nos sirve a modo de conclusiones, que hoy es la última sesión y este último rato vamos a estar también recapitulando y debatiendo sobre lo que se ha hablado toda la semana, ¿no? Plantean en el chat que parece importante que se haga desde el enfoque que propones, desde los espacios públicos y los recursos sociales desde lo colectivo. El acceso debe hacerse a través de lo público de manera transversal y de lo micro a lo macro. Y plantean también, y es verdad, que las compañeras de América Latina que han estado presentando estos días nos han mostrado cómo están súper avanzadas, aunque queda mucho camino por recorrer en relación a cómo estamos aquí, ¿no? En esta defensa de los derechos digitales de la ciudadanía, porque lo están abordando desde el ámbito del lobby, de la incidencia política para los cambios legislativos, para la aplicación legislativa adecuada, para recoger testimonios y establecer canales para que las mujeres y niñas afectadas puedan denunciar, puedan identificar que lo que les pasa precisamente es violencia digital de género. Y cuando tú comentabas lo transversal, efectivamente es que hay que abordarlo desde los derechos digitales de la ciudadanía, que es algo que aquí se está iniciando. El derecho digital de la ciudadanía y también un derecho a una vida libre de violencias, incluso libre de violencias digitales, que claro, como no son físicas ni tan evidentes, pasa como con las violencias de género psicológicas, ¿no? Que se sigue dudando, se sigue con el sospechómetro respecto a la víctima, quitándole importancia. Muchas veces las mismas personas, mujeres y niñas afectadas, no lo identifican con mayúsculas con una forma de violencia, ni identifican las secuelas que están viviendo, ¿no? Y también algo que ha salido muy importante al hilo de lo que tú planteabas, Lucy, es ese trabajo desde los más chiquititos y chiquititas, en las familias, en las escuelas, con el profesorado, con las y los docentes, con los padres y madres, ¿no? Porque seguimos escuchando comentarios entre los más pequeños y las más pequeñas de bueno, no pasa nada porque este juego sea violento, mamá, no estoy matando de verdad, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que hay que enseñar a la gente a destacar. Y es difícil porque implica que el conjunto de la comunidad educativa, que son los padres, los críos y las crías, las madres, la docencia, trabajen muy bien el carácter simbólico de la violencia. En las redes, en los videojuegos, hay todo un carácter simbólico y una interpretación simbólica del mundo a través de la violencia. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo. Y luego los proyectos como, por ejemplo, la red contra la violencia de género que tenemos en Canarias, en todas las islas, encabezadas por el ICI y los cabildos, tienen que empezar a plantearse que incluir la atención especializada en ciberviolencia a las mujeres y las niñas. Entonces, hasta ahora es verdad que hay una atención genérica a las víctimas de violencia, tanto mujeres como menores y crías, pero hay que empezar a plantear la atención especializada, porque cada vez a las unidades de atención a las víctimas llegan mujeres más jóvenes y que se podía haber evitado la situación de violencia física, si hubiesen sido capaces de diagnosticar que lo que ya estaban sufriendo a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Telegram, eran ya situaciones de violencia. Probablemente no hubiésemos llegado a violencias tan dramáticas. Entonces, efectivamente, Ana, es lo que tú decías, es como la violencia psicológica, parece que no tiene tanto impacto. Yo conozco casos, como estoy todo el día con mujeres víctimas, conozco casos donde la desestructuración de la vida de la víctima ha sido mucho mayor por violencia psicológica que física. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que es tan importante como cualquier otra forma de violencia. Y por tanto, si tenemos psicólogas especializadas, deberíamos tener también analistas especializadas en la ciberviolencia en las unidades de igualdad. Y eso debería incluirse en el convenio entre el Cabildo y el ICI, que es al final lo que da lugar a las redes insulares de atención a las víctimas de violencia. Muy interesante, muy importante.
Sí, sí, fíjate, Lucy, me está pareciendo, vamos, maravillosa la intervención porque estamos como terminando, o sea, como la cuadratura del círculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque empezamos toda esta reflexión con digamos, una primera aproximación, un webinar que, por cierto, financiaron ustedes, era una aproximación mucho más teórica, ¿no? Y eso era una de las cosas cosa curiosa salía. O sea, las expertas que vinieron a hablarnos, te estoy hablando de las organizaciones feministas que están trabajando en España haciendo investigación y haciendo incidencia en el tema de las ciberviolencias, decían que, cosa curiosa, ni ellas mismas eran capaces de identificar que las ciberviolencias eran una forma de violencia machista, porque de entrada decía, bueno, tampoco pasa nada, si esto, ¿sabes? Como que esto apagas el botón, dice, después fuimos conscientes de que, por supuesto, los efectos que causaban, pero incluso, digamos, mujeres feministas trabajando en este tema durante muchísimos años, hasta nosotros, decía ella, ¿no? Hasta a nosotras nos ha costado. Y, por ejemplo, una de las intervenciones que para mí fue absolutamente clarificadora, que fue la de la abogada penalista Laia Serra, que bueno, colgaremos ahora las intervenciones, si pueden no se la pierdan también, porque realmente es una mujer muy potente, que lleva mucho tiempo trabajando esto, desde el sector de lo jurídico, ¿no? Bueno, lo que comentaba era que los efectos eran devastadores en las mujeres, la ciberviolencia machista, en el acceso al empleo, en la penalización familiar, en el acceso a los recursos, en la pérdida de ascensos laborales, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, efectivamente, que muchas veces no somos conscientes de lo que trae consigo, ¿no? Por eso es tan importante también, antes creo que fue Ana quien planteó antes algo, respecto a la poca importancia que se podía dar en las familias al no ser una violencia física, que no llegas con un ojo negro a tu casa. La poca importancia que se podía dar en la familia porque no se tiene muy claro dos cuestiones. Uno, la importancia y el efecto psicológico que puede producir la ciberviolencia, y otro, la dependencia que los sectores, sobre todo los sectores más juveniles, pero también muchos sectores no tan juveniles, tenemos en estos momentos de redes sociales, de móviles, de las tecnologías en definitiva. Claro, eso porque en tu casa te puede decir tu madre, pues si te está diciendo eso, apaga el móvil y ya está. Sin embargo, hay una dependencia ahí de los móviles, de todas las nuevas tecnologías, que es muy difícil de combatir, incluso de equilibrar, porque yo no creo que haya que combatirlo, yo creo que hay que equilibrarlo. Y luego, parte de lo que tú decías, Carla, me parece súper interesante porque yo estoy muy preocupada con qué va a pasar con las mujeres y con la brecha digital. Si ya es difícil incorporarse para las mujeres al mercado laboral, ¿qué va a pasar ahora con el teletrabajo? O sea, ¿van a tener las mujeres más oportunidades o menos oportunidades? ¿Vamos a volver a tener una doble jornada completa o no? Todas esas son cuestiones que tienen que estar en estos momentos en debate. Yo estoy convencida que el teletrabajo va a ir contra nosotras por muchísimas razones, pero entre otras precisamente por el tema de la ciberviolencia, porque cuando tú estás en tu puesto de trabajo con 4 o 5 compañeras más, con gente que te apoya, con gente que de alguna forma entiende ese mensajito de tu jefe, donde de forma enmascarada está condicionando tu ascenso a que tengas un nivel de relación con él, por ejemplo, no es lo mismo que tragártelo solita en tu casa. O sea, son cuestiones que son importantes. ¿Qué papel van a jugar ahora los planes de igualdad en las empresas? Si en determinadas empresas la mayoría de las mujeres nos vamos a ir a teletrabajo. Yo creo que hay muchas cosas que reflexionar a partir de este 2020 y hay que empezar el 2021 reflexionando ya sobre todas ellas, o vamos a seguir retrocediendo, como nos ha sucedido en otras ocasiones en la historia, a seguir retrocediendo lo que hemos avanzado para luego tener que empezar a caminar de lo que ya habíamos caminado. Y yo creo que ya ha llegado el momento de decir, no, vamos a empezar ya estas reflexiones y vamos a buscar las medidas que permitan
que esto no sea como la salida de la Segunda Guerra Mundial, que nos incorporan a las mujeres al mercado laboral, eso sí, para hacer bombitas en la fábrica. Pero que acabado eso, los hombres vuelven a tomar las fábricas y las mujeres otra vez al hogar. Pues este cambio, porque esto es un cambio paradigmático el que se está viviendo en este año, no puede ser así. Tenemos que buscar la fórmula. A mí me parece que, y aprovecho también para darle las gracias a Opciónate por la labor que están haciendo, lo hemos hablado mucho en estos últimos semestres del año con la organización de todas estas actividades. Yo creo que organizaciones como ustedes deben jugar en el marco institucional y en el marco del movimiento feminista un papel de conciencia, de ser nuestras pepitas grillas, vamos. Han empezado ya, han dado pasos importantísimos en este trabajo, pero si esto se queda en jornadas puntuales no nos va a servir para nada, chicas. O sea, que hay que dar continuidad al trabajo que se ha comenzado este año. Esto hay que seguirlo, digamos que distribuyendo la matriz ideológica de esta idea por el conjunto de las islas y seguir organizando actividades. Incluso, bueno, yo lo lanzo aquí y ustedes piensen, pero yo creo que incluso ofertar organizaciones como Opciónate a las administraciones públicas, pues para la atención de determinados casos de ciberviolencia, que pueden ser importantes, hacer acompañamiento de mujeres, pueden ser ideas que nos enriquezcan a las unidades de igualdad. Tomamos nota, Lucy, nos encantaría. Y además es lo que comentábamos, que sí que después de haber hecho todo este trabajo, aunque por supuesto podemos identificar muchas más iniciativas y trabajo que están realizando en las islas a nivel nacional e internacional seguro, ¿no? que ya hemos identificado, sí que nuestra sensación es que tenemos mucho que aprender y mejorar todavía, ¿no? para hacer lo que decía Carla de la cuadratura del círculo, precisamente para que las administraciones públicas puedan hacer ese análisis de qué falta, el análisis legislativo, para que las asociaciones de la sociedad civil como Opciónate y otras asociaciones feministas podamos también hacer lobby, hacer incidencia política, hacer análisis legislativo y acompañar a las instituciones públicas en la mejora de todas estas políticas, proyectos y prácticas, ¿no? Y bueno, aquí estamos a su disposición, por supuesto. Y me parece muy interesante lo que planteabas de las compañeras latinoamericanas, porque siempre parece que cuando hablamos de feminismo miramos hacia el norte. Bueno, yo es que siempre digo que mi norte es el sur, o sea, que más bien tiendo a mirar hacia el sur, pero en muchas ocasiones creemos que hay un cierto eurocentrismo también en el marco del movimiento feminista. Y yo creo que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las soluciones y tenemos mucho que aprender del movimiento feminista del sur, donde en muchísimos aspectos están incluso más avanzados que el actual movimiento feminista del norte. Entonces hay que recoger todas esas experiencias, valorarlas y en muchas ocasiones incluso pedir ayuda a estas compañeras. Oye, ¿cómo les parece que hagamos esto? Sí, total. Esa es la idea también, ¿no? El ir aprendiendo del camino que ya han andado otras, ¿no? Y adaptándolo a los contextos, pero por supuesto, esa es tejiendo la redes, motivación. Está clarísimo, porque es verdad que el trabajo es, o sea, primero es muy grande el trabajo que han hecho, pero además para mí es fascinante haber sido capaz de entender que han ido entre ellas, y mira que es grande América Latina, que no tiene nada que ver el norte con el sur, pues han sido capaces de ir entrelazando y los proyectos incluso son conjuntos, o sea, por supuesto con las particularidades de cada uno de los sitios y de cada una de las comunidades, ¿no? Y luego con esas cosas tan maravillosas que a mí siempre, bueno, que yo creo que también es sello de Opciónate, esa fascinación por esa manera de hacer las cosas, que incluso las investigaciones son acción-participación, o sea, son investigaciones que en España hay investigaciones muy sesudas, muy interesantes, pero incluso esa facilidad o ese acercamiento que hay a la realidad a través de la cuestión participativa, ¿sabes? Que siempre enriquece en todos los sentidos. Y bueno, yo solo quería hacerte una puntualización, no una puntualización, una aportación, no tengo nada que puntualizar yo, pero que es verdad un poco lo que dices
de no volver para atrás, ¿no? En un momento en el que estamos de tanto cambio, que igual no estamos ni siquiera, somos conscientes de dónde estamos y no estamos preparadas, ¿no? La ciudadanía, pero yo creo que hay algo especialmente interesante, ¿no? Y es que el movimiento feminista ha desembarcado en el mundo de las redes y de Internet. Tiene sus cosas, como tú dices, ¿no? Tú dijiste antes, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que es verdad eso me parece que fue Andrea la que lo dijo, que ha sido un importante desembarco, ¿no? Quiere decir que en todos lados encuentras opiniones, visiones, modos desde el punto de vista del feminismo. Y luego que yo creo que también en las calles y en la vida, ¿no? También, ¿no? Ha sido como que hay mucha gente joven también participando de esto y eso yo creo que es especialmente enriquecedor. Y las redes además juegan un papel fundamental, Carla, para la generación de redes, precisamente, de redes. O sea, yo, por ejemplo, puedo discutir con compañeras de Argentina porque estoy en varios grupos de feministas argentinas, o compañeras venezolanas porque estoy en el grupo de la araña feminista. ¿Sabes qué? Y eso me lo permite la tecnología. Antes las mujeres, cuando queríamos hacer contacto con el movimiento feminista de otro país, nos dedicábamos nuestras vacaciones a decir, bueno, pues viajo a tal sitio y así conozco a las mujeres y nos reunimos y hablamos e intercambiamos. Ahora podemos intercambiar, por ejemplo, se han generado redes muy potentes en América Latina para la lucha contra las multinacionales con sencillamente un ordenador o un teléfono móvil. Y eso antes teníamos que ir a los lugares, conocernos y organizarnos. O sea que hay que aprovechar lo bueno que ha significado toda esta revolución, pero hay que ser consciente que esta revolución también ha creado nuevas formas de exclusión social y hay que combatirla. Y eso debe ser prioridad en estos momentos. En el mundo que vivimos hoy tiene que ser prioridad. Lo resaltaban mucho las compañeras, y es que las mujeres tenemos que estar en las redes, tenemos que usarlas en nuestro beneficio. O sea, de hecho, este webinar, este espacio que tuvimos en noviembre y este espacio que estamos teniendo ahora, en el que hemos podido contactar con gente de otros países, son gracias a las redes, ¿no? Y siempre, no sé qué les parece a ustedes, pero yo tengo una sensación como extraña, porque me da la sensación de que hemos estado todas y todos en la misma habitación, todos los que nos hemos visto, los que nos hemos escuchado. Luego, cuando termina, tengo la sensación de haberme pasado la mañana o la tarde acompañada, como si hubiera sido completamente presencial, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Y antes de irnos a otro tema, de repente he pensado, es verdad que las compañeras de América Latina, que estamos mirando al sur, que quizás son las que más nos han impactado o las hemos mencionado más, pero de repente he pensado que no se nos olvide, para los que no estuvieron al principio de la semana, el proyecto CyberSafe, que es un proyecto europeo en el que están participando 8 países, que por supuesto no hay que mirar solo al norte, pero de repente cuando lo hemos dicho he pensado, uy, estamos mirando ahora solo al sur, porque aquí en este webinar hemos presentado un proyecto muy interesante europeo y no lo estamos mencionando, y es un proyecto con el que también nos gustaría... Bueno, y pantallas amigas, ¿no? Y pantallas amigas, por supuesto. Por eso yo creo que como ha estado más reciente y también, bueno, pues nos ha llamado muchísimo la atención, pero ha estado más reciente, en esta semana tan intensa hemos ido dejando atrás las presentaciones de pantallas amigas, de la Agencia Española de Miriam Fiscar-Blas, la subdirectora de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que nos planteó precisamente lo interesante que es trabajar a través de la cooperación internacional, poniendo en contacto a organizaciones españolas y el trabajo también de otros países, ¿no?, con los que trabaja la cooperación, el proyecto CyberSafe, porque me daba la sensación, digo, nos hemos quedado con las compañeras de América Latina, y ya que estamos como en la sesión, en los últimos minutos del webinar, digo, hay que mencionar también al resto de participantes. Supuesto, claro, sí. Y para las que no pudieron asistir, van a estar las grabaciones y entonces podrán verlos. En cualquier momento les haremos llegar los enlaces para que también puedan tenerles presentes. Mira, un poquito como a modo de conclusión, ¿se acuerdan cuando el movimiento feminista, ¿vale? No
¿no? Algún que otro político franquista que estuvo por ahí. Decíamos que la calle también era nuestra, que la calle también es de las mujeres. Pues hoy tenemos que decir que las redes también son nuestras. Exactamente. Precioso, sí. Muy buena Me conclusión, encanta, Lucy. sí. Muy buena conclusión para ir cerrando. Las redes son nuestras y tenemos que fomentar y apoyar el que todas las mujeres puedan acceder, puedan usarlas y también puedan protegerse y denunciar y podamos estar unidas y unidos frente a cualquier tipo de agresión también en las redes, ¿no? Muy importante ahí el tema que mencionábamos antes, el aumento de las brigadas de investigación tecnológica en los cuerpos de policía, en los cuerpos de seguridad, es fundamental. Y no solamente para encontrar a qué paraíso fiscal se llevó este o el otro, o esta o la otra, los dinerillos, sino sobre todo para evitar este tipo de violencia. Tenemos que pedir que se doten ese tipo de cuerpos de investigación tecnológica. Estoy anotando en el chat que quede ahí anotado imprescindible, como tantas otras cuestiones que hemos mencionado a lo largo del día de hoy, pero lo he anotado porque no sé el resto, pero yo la nomenclatura de brigada de investigación tecnológica me ha llamado tanto la atención que digo, la voy a anotar para que en un momento dado que no hablemos simplemente de necesitamos más apoyo policial, sino que nos apropiemos también de los términos, ¿no? No solamente apoyo policial, sino brigada de investigación tecnológica, has dicho, ¿verdad, Lucy? Sí, de hecho existe, lo que pasa es que es muy mal dotada. Existe allí, bueno, en Las Palmas en la supercomisaría, en la 6ª planta hay una, pero muy mal dotada por lo que ellos mismos plantean. Claro. Sí. Muy importante el tener claro a quién se puede acudir en estos casos, ¿no? Si te encuentras en esta situación, ¿no? Que esto también lo hemos ido mencionando a lo largo de la semana, ¿no? El poder concienciar y difundir, igual que se difunde el 112, el 016, ¿no? El decir, bueno, y puedo llamar al 112, puedo llamar al 016, ¿a dónde puedo llamar si es un caso de violencia de género digital? ¿No? Esto es algo que a mí de repente me venía a la cabeza, que también hemos ido hablando estos días, ¿no? Hombre, yo creo que aquí especial referencia habría que hacer, que me pareció una iniciativa preciosa, ahora hay que investigarla un poquito más, a la compañera que estuvo ayer de violencia online, violencia.online, que es un recurso... Perdón, acoso.online. Acoso.online, perdona. Y que creo que es que puede ser algo especialmente interesante que también acaba de instalarse aquí en España. Y entonces, bueno, también es interesante ver un poco hasta dónde llega y qué información está brindando ahora mismo en España, ¿no? Es interesante. Estas cosas hay que ir efectivamente viendo de qué recursos. Claro, y empezar a distribuirlo. Claro. Empezar a distribuirlo a la gente, empezar a explicarle lo que pueden hacer, empezar a explicarle a las chiquitas que cuando les mandan un WhatsApp que sienten ofensivo, no tienen que borrarlo, sino todo lo contrario, deben anotar el número de teléfono de donde les viene y deben guardar, que incluso explicarles que se lo pueden mandar a su correo electrónico, que lo pueden subir a una nube. Hay un gran campo que trabajar en todo esto, porque además lo estamos empezando a trabajar, o sea que con otros tipos de violencia llevábamos mucho más tiempo trabajando, pero esta estamos empezando realmente a trabajarla, por lo cual hay un campo inmenso de trabajo ahí. Muy interesante ha sido en esta línea, Lucy, una de las sesiones que tuvimos en el webinar anterior, financiado precisamente por el Ayuntamiento de Las Palmas, ha sido el taller de autodefensa digital feminista. Para los participantes que no sé si vieron el programa anterior o tenían conocimiento de que pudimos organizar esto el mes pasado, se desarrolló en una sesión, más una sesión de seguimiento, precisamente a principios de este lunes, a principios de esta semana, y ha sido muy interesante el ver cómo podemos aprender a protegernos digitalmente, ¿no? No solo a defendernos, sino primero prevenir y protegernos, ¿no? A través de las contraseñas, nos enseñaban desde Donestec, a través de hacer un análisis de cómo participamos en redes, qué tipo de contenidos difundimos, en qué redes, qué tipo de
redes utilizamos, qué tipo de herramientas digitales utilizamos. Entonces, bueno, también nos ha parecido una iniciativa muy interesante a seguir continuando desde Opcionate este apoyo al trabajo que hace Donestec en este sentido, que son talleres online interactivos con grupos pequeños de máximo 10 personas y muy, muy interesantes. Y además ofrecen muchos recursos para luego estudiar y mirar e investigar posteriormente una vez que ha terminado el taller, ¿no? Luego todo un trabajo propio, ¿no? De autoanálisis y de rectificar en lo que nos hemos ido equivocando. Yo he cambiado ya la mitad de mis contraseñas a lo largo de esta semana. Pero me parece que ese tipo de cosas, yo por ejemplo esa experiencia no la conocía, el tallercito ese o esos tallercitos online no los conocía. Hay que difundirlos, hay que distribuirlos por ahí para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Claro, todo el mundo que tenga, como decíamos antes, un ordenador, un móvil de última tecnología, una banda ancha en su casa, sino las administraciones que empiecen ya a abrir esos espacios digitales. A ver si ahora que ojalá mejore el tema COVID, se puedan volver a habitar espacios públicos donde la gente, aunque sea con todas las medidas de protección necesarias, para que todo el mundo, todas las personas, en concreto las personas que tienen menor acceso, en muchos casos las mujeres y las jóvenes, puedan acceder, ¿no? Y puedan disfrutar de estos recursos también. Oye, es fundamental, fundamental. Si no, vamos a generar nuevas exclusiones. Claro, no, ya se están generando. Ya se están generando, efectivamente. Sí. Pues muchas gracias. No sé si los participantes les gustaría comentar, despedirse, escribir algo en el chat, una última reflexión o no. No quería cerrar sin darles esta oportunidad. Bueno, si no, esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Ha sido una semana muy interesante, muy intensa y con muchas ganas de seguir explorando y trabajando en este tema. Comenta Unai que muchas gracias a través del chat. Y muchas gracias, Lucy. Esperamos que se mejore tu hombro, que pases muy felices fiestas. Ahora me voy por urgencia y ya verás como en unos días esto está como nuevo otra vez. Sí, que nos tenemos que cuidar. Eso también ha salido a lo largo de estos días, el no... que las militantes tendemos a descuidar nuestros cuerpos a veces, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Pero hay que retornar al cuidado. Sí. Me preguntan que dónde pueden encontrar las ponencias, como tenemos todos los correos electrónicos de las personas inscritas, aparte de que lo difundiremos en redes sociales, les escribiremos a su correo electrónico diciéndoles los enlaces a todas las ponencias, que los publicaremos en los próximos días. Tengan un poquito de paciencia porque nos pillan las Navidades de por medio, pero seguramente después, como muy tarde después de Reyes, tendremos este regalo en forma de vídeos de las ponencias y con los principales recursos. Y bueno, también decirles que les hemos enviado a su correo electrónico un formulario de evaluación final para, si son tan amables, le hemos hecho cortito y así fácil, online, para que si le pueden dedicar unos minutitos se lo agradecemos para poder seguir, para aprender, seguir mejorando y saber qué es lo que más les ha gustado. Carla, pues nada, muchísimas gracias a todas por acompañarnos en este proceso que para mí ha sido muy enriquecedor. Y Lucy, muchísimas gracias, encantada de oírte, que te había escuchado siempre por teléfono y ahora te pongo cara, qué bueno. Y me ha encantado la perspectiva y la intervención y cuídate mucho. Seguiremos dándote la lata. Por supuesto, claro que sí, nos seguimos dando la lata mutuamente. Eso, enredadas. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día y muy felices fiestas a todas y todos. Sí, pero cumpliendo con las normas, ¿eh? Sí, protegiéndose para que las fiestas del año que viene, con suerte, no nos falte nadie. Cuídense mucho. Hasta pronto, adiós. Hasta luego.